882. Tiempo de maratón, de salvación, de sanidad, de direccionar, de prosperar y de la llenura del Espíritu Santo. Estamos compartiendo en esta oportunidad qué importante el poder conectarnos a través de la palabra de Dios, esa palabra que va a conducirnos, porque es la palabra la que crea vida, la que infunde fe, la que nos ayuda en la dificultad, la que nos garantiza la palabra de Dios, nuestro futuro para siempre en las manos del Señor. Es esa palabra aquella que se imparte a través de este tiempo de maratón, de poder tomar legalidad, de poder apropiarnos para que la palabra cumpla el proceso de Dios por medio de nuestra vida, donde primero nos apropiamos, luego se encarna, se hace visible, puede manifestarse a través de nuestras vidas y podemos compartirla. Nos apropiamos de esta palabra, de poder ofrendar, de poder pactar, porque es legal. Nos permite que Dios interfiera, que Dios haga cumplir su palabra por medio de nuestras vidas a la hora de abrir nuestro corazón dispuesto, generoso, sensible, perceptible, vulnerable a la palabra que tiene poder de parte del cielo. Por eso los invitamos a que puedan pactar, a que puedan sembrar, saber que Dios, el Padre, es dueño de todas las cosas, y así como Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Si nosotros le hemos entregado nuestra vida, si hemos rendido nuestro corazón para cumplir el propósito eterno por el cual fuimos sembrados en esta tierra, ¿cómo también no estaremos dispuestos para poder sembrar para el avance, para el progreso de la obra? El apóstol Pablo le dice a los filipenses que todas aquellas cosas que podamos hacer que sirvan para el progreso del Evangelio, para poder manifestar el sueño de Dios en la tierra, porque hay un lenguaje, el lenguaje de los sueños, pero también existe otro lenguaje que es el lenguaje de la gestión, aquella que va a hacer realidad los sueños de Dios, el sueño de Dios en la tierra. Y la forma de hacerlo es poder sembrar, es poder pactar y permitir que la obra de Dios sea protegida, pero que también tenga prolongación en esta tierra a través de los hijos de Dios que han sido plantados, que están sembrados para dar fruto en el nombre de Jesús. 4282075 es el número fijo, el número de celular 155-199-882. Sumar legalidad, a afianzarnos en aquello que Dios ya nos delegó, en aquella palabra que nos menciona, así como compartíamos en los primeros bloques, a través de una visión. Vemos cómo el apóstol Pablo se dirige a esa capital de Macedonia y hace manifestación de la palabra de Dios, tomando contacto con Lidia, la vendedora de púrpura, también con aquella muchacha que fue liberada del espíritu de adivinación y con ese carcelero de Filipos. Vemos cómo Dios permite también que ellos puedan ser parte de esa iglesia de los filipenses. Ellos entendieron la importancia de poder servir a Dios, de tomar conciencia de pacto, de pertenecer, que así como lo menciona en 2 Corintios 8, entendieron la importancia de permanecer conectados, aún más allá de sus fuerzas, más allá de las tribulaciones. Entendieron que era necesario manifestar una fe no fingida, una fe que se hace evidente también en la vida de Timoteo, hijo del apóstol Pablo, en donde también vemos en 2 Timoteo 1, versículo 5, donde él menciona e introduce y hace un paréntesis, donde menciona que así como esa fe no fingida, una fe que habitó en su abuela Loida, en su madre Eunice, también la que habita en él, era menester que esa fe no fingida, esa porción de la herencia introducida a su vida, se haga conocida también
a otros. La importancia de ser parte de una herencia de Dios es conectarnos con las generaciones futuras, saber que lo que Dios ha depositado en nosotros, y así como le menciona el apóstol Pablo a su hijo Timoteo, no descuides el don que ha sido depositado en ti, avívalo, aviva ese don. Entonces, cuando nosotros entendemos que en nuestra vida debe ser totalmente dimensionada en el sueño de Dios, es poder hacernos carne y hacer conocimiento que la palabra de Dios en nosotros tiene que abundar. Aún en tiempo y en fuera de tiempo hay una palabra que va a darnos va a dar continuidad, va a ser la prolongación para que nosotros también podamos subir a las diferentes plataformas de Dios y podamos también dimensionarnos en el sueño del Padre, que es ser hijos, ser hijas conforme al corazón, ese corazón que se identifica con el propósito. Por eso en este tiempo de maratón es una acción libertadora que nos conecta y que también permite que tomemos pacto, permite que nosotros también nos apropiemos de manifestar una fe no fingida a través de nuestras acciones, a través de manifestar y de honrar una palabra de Dios. Saber que lo que nosotros aportemos en el reino, ya sea con nuestra vida o a través de nuestros bienes, va a ser para la prolongación del sueño de Dios. Aquel sueño que a través de la historia vemos también el ejemplo que hemos compartido en 2 Corintios 8, donde esta iglesia de Macedonia daba más allá de sus fuerzas, donde esta iglesia de Macedonia, a pesar de las tribulaciones, entendió que era necesario mostrar ese corazón generoso, porque la palabra nos lleva también a practicar el principio, donde nos menciona la palabra y nos dice en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Por eso es menester que nosotros podamos practicar y honrar la palabra de Dios, ponerlo a Él en primer lugar, así también como lo menciona en 2 Corintios 8, que ellos se dieron primeramente a Dios y después a los hombres. Es necesario que nosotros establezcamos la prioridad máxima de honrar a Dios sobre todas las cosas, porque eso nos va a dar esa prolongación a nuestras vidas y va a permitir que nosotros también podamos enfocarnos en esa esfera de la realidad, en donde ver que la palabra de Dios se va a manifestar en nosotros. Por eso es importante en este tiempo de maratón que nosotros también podamos creer a la palabra de Dios, a pesar de las dificultades, a pesar de la persecución, angustia, peligro, espada, como menciona en Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, hambre, espada, peligro, ¿quién nos separará? Nosotros sabemos que cada día, a través de una causa que nos identificamos, la causa de estar cada día, seguir a ese camino de verdad, sabemos que nosotros también vamos a dimensionarnos en fe, vamos a dimensionarnos en poder y en palabra. Dios va a sustentar su palabra en nosotros. Usted sabe que en la historia vemos a una persona llamada Jonás. Vemos que esta persona, Dios le da determinadas especificaciones, ¿no? Que tenía que ir a predicar a un lugar llamado Nínive, pero él huye a Tarsis. Vemos que él hace de alguna manera lo que él quiere, y al huir a ese lugar se presentan determinados inconvenientes, ¿no? En donde vemos que empieza a sacudir en la embarcación donde él viajaba y en el boleto donde él se compra para irse a Tarsis. Vemos también el inconveniente que al momento de esa embarcación se presentan esos inconvenientes, y también en ese momento él tenía que ser lanzado a las aguas, y vemos que un gran pez, él llega a introducirse, y vemos que todas aquellas consecuencias son parte de no seguir una cobertura, de no seguir un diseño de parte de Dios, ¿no? Cuando nosotros hacemos las cosas que queremos, abortamos el propósito del Padre. Sin duda hay algo que se puede resaltar en la vida de Jonás, es que él clama a Dios.
clama a Dios en medio de esa embarcación, en medio de aquel momento de angustia. Él hace un alto, él entiende que todo lo que había hecho, lo había hecho por su propia voluntad. El irse a un lugar distinto, a donde él había sido llamado a poder predicar. Él tenía que predicar a Nínive y él se va a Tarsis, y en ese medio de transcurso, la embarcación donde él estaba, la nave donde él estaba, vemos que empieza a ser sacudida por medio de esa tormenta impetuosa, y vemos que aquellas personas tenían tanto miedo de morir en aquella tormenta y sabían que esa tormenta no venía por algo natural, sino por algo de parte de Dios. Entonces empiezan a indagar y descubren que Jonás estaba huyendo de una voluntad de Dios. Entonces ahí es donde él le dice a aquellos marineros que lo boten o que lo pongan al mar. Sin duda vemos que pasan momentos difíciles, pero esta persona vuelve en sí, ¿no? Porque a pesar del tiempo, esta persona hace una oración a Dios, y esa oración que hace permite que nosotros también, así cuando nos encontremos en momentos difíciles, en momentos en donde no comprendamos las circunstancias, entender que es importante vivir bajo una cobertura, importante no huir de la voluntad de Dios, de saber que si Dios nos manda a ser obedientes, a estar... baluarte de la verdad, es aquella que sostiene la palabra de Dios, que defiende la palabra de Dios para que esa palabra permanezca y trascienda a través del tiempo, para que esa palabra pueda llegar a cada corazón, a cada... y que murmuraba sobre aquella bendición de Dios, sobre aquella promesa de Dios que había establecido de dar por heredad una tierra prometida. Vemos que ese pueblo dudó. Porque Él es mi amigo, me ha dado la paz y el fruto del pan que comen los míos. Él no me puede fallar, porque Él es mi amigo, me da libertad, me da la verdad, me da lo que pido.